Bienvenidos, Berujim Abaim, a esta nueva conexión con el Zohar, libro del esplendor, del misticismo, y semana a semana vamos extractando cuáles son las energías importantes que nos corresponde manejar en este dinámico universo, en esta activa tierra, en este planeta donde tecnológicamente debemos estar al día y en conocimiento de lo que ocurre. Estas energías ancestrales, planetarias, astrales, que van guiando nuestro destino, nuestra misión. Si las conocemos, si tenemos las pautas, nos es más ligero, más ágil, más dinámico el fluir de la vida. Y hoy, siguiendo el orden establecido por la Torá, el Pentateuco, nos corresponde el párrafo de Ki Tisa, que es segundo libro, el Éxodo, capítulo 30, versículo 11, hasta el capítulo 34, versículo 35. Casi 4 capítulos. Realmente el tema es abundante, donde por una parte continúa expresándonos el proceso de construcción del tabernáculo, y además está inserto el momento álgido de nuestro maestro Moisés, cuando él bajó de la montaña del Sinai y encontró que sus hijos, sus hermanos, sus correligionarios ya habían sobrepasado las limitaciones establecidas en ese decálogo, en esos 10 mandamientos, donde el primero de ellos habla sobre lo que es el monoteísmo, lo que es el tener una visión integral de la creación, donde hay un solo creador, un solo propósito, una formalidad por la cual poco a poco ir estableciendo y creando estructuras y bases en una escalera evolutiva. Esa es la visión monoteísta. Está la visión politeísta, donde cada situación, cada evento es un elemento por sí mismo. Por lo tanto, se corre peligro de creer que allí termina el mundo. Imagínense el feto naciendo en el vientre de su madre, donde él cree que el mundo es ese líquido amniótico, esa oscuridad donde él vive, pero sin embargo oye a su madre
Sin embargo, energéticamente siente las emociones, el amor, el cariño que su madre le brinda. Si esa alma naciente tiene una visión monoteísta, entiende que hay una trascendencia, que más allá de eso que está viviendo hay algo más. Una visión politeísta dice, no, esto es lo que hay. Por lo tanto, tanto una como otra te lleva a conductas diferentes, a formas de ser, de actuar contigo y con tu entorno, totalmente diferentes. Porque, por un lado, tienes paciencia, tienes capacidad de profundizar, porque sabes que hay algo más. Por otro lado, te produce impaciencia, porque lo quieres todo para allá, porque eso es lo que hay. Y así, en el devenir de la vida, en la cronología de la historia, estas dos visiones son las que han primado. El pueblo hebreo, desde su fundación, desde Abraham y los primeros patriarcas, Jacob, las 12 tribus, Moisés, como en este caso, formación del pueblo, forjación de una nación, allí van teniendo ideológicamente esa tesitura, esa visión de integralidad de toda la creación. Y eso es el monoteísmo. Y ese es el primer mandamiento, que empieza con la letra Aleph, Anojí. Recordemos la narración donde vinieron todas las letras para crear el universo, de atrás hacia adelante. Cuando llegó a la Bet, segunda letra, Beta, Bet, le dijo: tú eres la portadora de la bendición, y por eso el mundo será creado con tu energía. La Aleph, vamos a decir, se molestó y protestó con carteles: yo quiero crear el mundo. Pero dijo: no, no te preocupes, la Aleph, tú estás reservada para el decálogo, para los 10 mandamientos, para significar por ti misma esa visión monolítica de la vida. Y por eso Aleph es uno, es único. Cuando Aleph es la simbología del Creador, donde Él, la naturaleza y el hombre, todo es uno, todo es una sola integración, una sola visión. Y por ello, el decálogo empieza con Aleph, Anojí, yo soy quien te sacó de Egipto. El reconocimiento a ese monoteísmo. Sin embargo, esa visión, esa fe, duró muy poco, muy poco. Lo presenciaron en la montaña del Sinai. Allí las conciencias alcanzaron estadios muy elevados, donde hasta
el personaje más simple, más llano, más mundano, se le aperturó la visión profética a niveles realmente extraordinarios, donde los sonidos, que solamente son auditivos, los veían. Imagínense qué grado de cognición alcanzó este pueblo. ¿Cuánto duró esa conciencia, ese nivel, ese estado? La tradición nos cuenta que Moisés permaneció en la montaña 40 días y 40 noches. Al cabo de los 40 días, descendió de la montaña. Y dice que cuando bajó, él previamente ya estaba al tanto de cuál era la situación de lo que estaba ocurriendo allí abajo. Porque el Creador le dice, Lej, red, ve y desciende, porque tu pueblo se ha apartado. ¿Qué quiere decir tu pueblo? Si es el pueblo elegido por Dios. ¿Por qué se le adjudica a Moisés? Moisés abogó por aquellos egipcios que, siendo testigos oculares de los milagros y maravillas durante ese año de 10 plagas, y cómo el faraón se iba doblegando en su mentalidad terca y obstinada hacia un reconocimiento del Creador. Muchos egipcios decidieron adherirse y asimilarse al pueblo de Israel. Y efectivamente, Moisés abogó por ellos. Y por eso ellos estaban allí. Sin embargo, los orígenes de cada uno afloró en ese momento. Pueblo de Israel, descendiente de Abraham, monoteísmo. Los egipcios, politeístas, con visiones, con una visión segmentada, parcelada de la naturaleza y del universo, que, muy bien, en un momento dado, tomaron la decisión de dar el salto cuántico. Pero una cosa es tomar la decisión y otra situación es hacerlo. Y ahí fue donde estos egipcios no encajaron. Apenas pasaron los 40 días. Dice ahí el texto, Vayarán, y vio el pueblo, Kiboshesh Moshe Laredet Minar, que se demoró Moisés en descender de la montaña. Y los exégetas empezaron a leer el texto, dice, se retardó, Boshesh. Es una palabra únicamente usada en esta parte del texto, cuando para retraso, retardo, etc., se utiliza otro verbo. Y parte de la hermenéutica utiliza el lenguaje como una forma direccionada
de indicarnos múltiples mensajes. Es como el herrero que golpea el yunque y en cada golpe disparan múltiples chispas. De la misma forma, cada palabra hebrea tiene múltiples acepciones. Y, según la hermenéutica, ¿qué nos indica hacia dónde nos dirigimos? Las consonantes. Por ello, en los textos, las consonantes tienen forma, mientras que las vocales solamente son líneas y puntos. Es decir, tengo la consonante P y digo pa o digo P, pero siempre el mismo movimiento de la boca. Según el Sefer Yetzirah, hay 5 espacios desde los cuales emanan esas consonantes, que es desde lo profundo, la garganta, el paladar, la lengua, los dientes y los labios. 5 espacios, haciendo alusión a los 4 mundos de vibración de la materia, donde la materia vibra en forma densa, en sus formas, en su esencia, en su energía, en su materia prima, y un contramolde etérico. Hay una 5ª parte. Las letras, las consonantes, cada una proviene desde esas perspectivas de vibración de la materia. Entonces ya tenemos las consonantes. Ahora sabemos que en Caracas, por ejemplo, estamos en Caracas, estamos en Venezuela, queremos dirigirnos hacia Panamá, al norte. Tenemos varias vías hacia el norte, nunca vamos a ir al sur. Ya tenemos el punto de término. Ahora, ¿cómo vamos a ir? Eso lo indica la vocal. Hay 5 vías: pa, pe, pi, po, pu. Siempre voy a ir a Panamá. Siempre voy a pronunciar la misma consonante. Y esa consonante me va a dar una dirección a dónde ir. Ahora, voy por la derecha, voy por la izquierda, voy por el centro. Eso me lo da la vocal. En la hermenéutica cabalística se tienen en cuenta estos 2 factores. Y a veces decimos, voy a ir por el lado derecho, pero ahora voy a ir por el lado izquierdo. De todas maneras voy a llegar al mismo final. Entonces, por lo tanto, siempre me va a querer decir lo mismo, es decir, siempre va a llegar al mismo destino. Y es alternativo, por la derecha o por la izquierda. Ahora veamos un ejemplo. Dice, y vio el pueblo, Vayaraan, ki Boshesh. Boshesh es, se demoraba Moisés. Entonces tiene Boshesh, tiene B, O, SH, SH, SHE, SH, Bo, Shesh.
Los cabalistas dicen, vamos a cambiarle, en lugar de ir por la derecha, vamos a ir por la izquierda. Vamos a cambiarle solamente, en este caso, las vocales. Y vamos, en lugar de leer bo, shesh, vamos a leer be, shesh. Mantenemos las mismas consonantes, le cambiamos una sola vocal. Y beshesh quiere decir en 6. ¿Y qué tiene que ver el 6? Señores, 6 horas fue el aparente retraso que tuvo Moisés en bajar de la montaña. Y ustedes dirán, bueno, pero él dijo que bajaba en 40 días. Y empezaron a hacer el cálculo. A unos les dio que a las 12 del mediodía debería estar, pero él no llegó a las 12 del mediodía, llegó a las 6 de la tarde. Esas 6 horas fueron, por una parte, trágicas, por otra parte, trascendentales. ¿Qué nos cuenta el Zohar sobre esas 6 horas? Nos dice que dentro de ese grupo de pueblo que se asimiló, de egipcios que se asimilaron. Egipcio viene de la palabra hebrea jimi. Jimi es como Ham. Los egipcios son descendientes del segundo hijo de Noé, llamado Ham. Los israelitas eran descendientes del primer hijo, llamado Shem. Son semitas. Los egipcios son jamitas. Y de ahí viene la palabra alquimia o alquimia, que habla sobre la transformación, la transmutación de metales, de minerales, de elementos casi inertes en la naturaleza, donde, ¿cómo transformar una piedra, algo tan duro? Los egipcios profundizaron en esa ciencia y la desarrollaron y se constituyeron en conocedores de alta magia. Ahora, ¿para qué empleamos la magia? Si la empleamos para el bien, para el mejoramiento, para el desarrollo natural, propio y personal de cada uno, llamamos magia blanca. Si la utilizamos para hacer daño, perjudicar, traer negatividad a la humanidad, llamamos magia negra. Los egipcios se especializaron en una magia de cómo subyugar, cómo someter a otros seres humanos. Y por eso tenían una mano de obra esclava numerosa, porque conquistaban a los pueblos y mediante esos artificios energéticos lograban confinar a esos grupos para realizar las obras que eran para su beneficio, magia negra. Y estos egipcios, conocedores de esa magia negra, sabían que luego de la 6ª hora del día, las
comienzan las energías negativas o las energías de la Geburá, de la disciplina, del din, de lo estricto, a hacerse presentes. Y quisieron aprovechar ese momento para formalizar su magia negra y expresar, traer su mentalidad, su forma de pensar para inculcarlo en el pueblo de Israel. Ese era el objetivo de este grupo. Y por eso se habla de esas 6 horas vitales, donde había que hacer la magia negra y no podía esperar que transcurrieran 6 horas más. Y empezaron a convencer uno al otro para que esto se produjera. A tal punto que convencieron, o no solamente convencieron, sino que atrajeron a su deseo, atraparon en su idea a nada más y nada menos que ¿quién? Que a Aarón, el hermano de Moisés. Imagínense. Dice el Zohar, libro sagrado, cuando se refiere a Aarón, dice este hombre santo, este hombre sagrado, ¿cómo fue magnetizado por estas fuerzas negativas? Hombre de altura, profeta. Moisés recibía la palabra y Aarón profetizaba. Aarón expresaba frente al faraón. Había dentro de las 10 plagas algunas que hacía Aarón y otras que hacía Moisés, donde la tierra egipcia, la tierra propiamente, estaba involucrada, como por ejemplo la plaga de los piojos, donde se debía agarrar un puñado de tierra y esparcirlo al aire. Esas plagas relacionadas con la tierra no las hacía Moisés, porque en lo profundo él era hijo de esa tierra, él nació allí, y por lo tanto, como una forma de ser leal, no podía traicionar el lugar que fue la estructura para él nacer. Entonces Aarón hacía esas plagas. Fijémonos que Aarón y Moisés iban de la mano en esa conexión con lo divino. Es más, nos cuenta la tradición de que el pueblo de Israel tenía 3 regalos. Tenía el pan celestial, el maná, tenía protección, las nubes de fuego, y además un aljibe, agua en el desierto. Esta bendición de el maná por mérito a Moisés
el aljibe, por mérito a la hermana de Moisés, profetisa Miriam, y las nubes de protección, por mérito al hermano, a Aarón. Como los tres hermanos eran base y fundamento de la bendición divina que recaía sobre el pueblo. Y Aarón, gran pilar en la defensa y protección de la humanidad de ese pueblo. Entonces fijémonos, ¿qué personaje estamos hablando? Sin embargo, este personaje, con esta altura espiritual, pudo ser atrapado por esas fuerzas negativas. Es muy fácil. Bueno, no. Vamos a expresarlo de otra forma. Subimos a la montaña. ¿Cuánto tiempo demoramos en subir a la montaña? 3 horas, 4 horas, etc. Bajar de la montaña en un deslizamiento, un rodamiento, pueden significar 10 minutos. Construir un edificio, 2 años, 3 años, etc. Destruir un edificio, si lo dinamitamos, 10 minutos. Todo lo que significa crecimiento está vinculado con un trabajo interno, profundo, estructurado del ser humano. Y cuando hablamos de Aarón, este personaje que llegó al sacerdocio, a ser parte de esa mano derecha, entendiendo la mano derecha como el gesed, la bondad, el amor, aquel que transmitía con amor. El sacerdote es el intermediario entre lo divino, lo celestial y lo terrenal. Él es el canal por el cual fluye la bendición. Y los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, pero no todo levita era sacerdote. Tenía que ser descendiente ¿de quién? De Aarón. Fijémonos como cada vez le vamos poniendo más galardones, mayores méritos. Y hay una ley natural: a mayor mérito, la caída es más fuerte, es más grave. Llega a niveles fuertes inferiores. Y aquí, a pesar de todos esos galardones, este personaje fue cautivado, seducido por esta magia negra. Y dice el Zohar, 2 hechos le significaron a Aarón una forma de sociedad participativa en el acto de la idolatría. Él, en una acción de lograr un retardo, sabía que se habían anticipado 6 horas
y que había que esperar 6 horas para que cuando bajara Moisés con esas tablas realmente significara y produjera la restitución de la energía original. Entonces, por lo tanto, le pidieron hacer una imagen de oro. Dijo, bueno, muy simple, que nuestras esposas nos provean a través de sus aros y joyas, nos provean del material para nosotros hacer el ídolo. Y esto no fue óbice ni impedimento para retardar esta realización. Inmediatamente, las mujeres que les cuesta deshacerse de sus joyas, porque son sus joyas, inmediatamente lo donaron. Pero el Zohar dice más, no es que lo donaron, los hombres las despojaron de las mismas, casi que le arrancan las orejas, casi que le quitan los dedos. Sin embargo, trajeron el oro y Aarón lo conservó, lo ocultó en un espacio. Dice el Zohar que justamente cuando se van a hacer los rituales, los elementos con los cuales se hacen los rituales deben estar resguardados, no a la vista, para que, como un juego de dominó o como un rompecabezas, cada vez que saco una pieza, esa directamente vaya al fundamento y al lugar donde le corresponde, manteniendo siempre intactas esas energías. Ese es el concepto de tener los elementos rituales protegidos, cuidados y guardados. Y Aarón lo hizo inconscientemente. Y el segundo punto fue que él extrajo eso y lo entregó en la mano directo de los 2 magos. Había 2 magos, nombra el Zohar, que estaban entreteniéndolo. Uno le decía una cosa por delante y el otro por detrás hacía otra. Y así encantaron e incautaron al gran personaje de la historia y de la formación del pueblo de Israel, Aarón, sacerdote, instructor, amante del pueblo. Cuando él murió, todo Israel lloró su muerte y mucha altura espiritual, pero cuando cae, realmente cae a niveles muy inferiores, muy bajos y además en muy poco tiempo, muy poco tiempo. En segundos, fíjense cómo todo este evento se produce en segundos. Y echaron ese oro al fuego, al molde, y salió un toro. ¿Por qué un toro? Sabemos que cada 2000 años
la humanidad, la Tierra, en su traslación y rotación alrededor del sistema solar y el sistema solar alrededor de la galaxia, etcétera, de otros sistemas solares, se van impregnando de fuerzas diferentes y conocemos las virtudes y características de los 12 signos zodiacales. El que nació, por ejemplo, bajo la influencia de Aries, primer signo, es un líder, es un gran deportista, es un gran pensador, tiene carisma, es magnético, es dinámico, y así sucesivamente. Cada signo tiene una característica. La humanidad también atraviesa por esas energías. La humanidad comenzó en la era de Tauro, donde Tauro es la tierra, es el toro, es lo material, es donde el hombre debió sobrevivir frente a la naturaleza, mediante la caza, la pesca, la guerra, la destrucción, totalmente primitiva. Esa es la época de Tauro, del año 0 al año 2000. A partir de 2000, aquí recorremos la rueda zodiacal en forma inversa, porque hacia la izquierda, que sería en este sentido contrario a las agujas del reloj, estaría Géminis, pero no, nosotros vamos hacia Aries. Y en Aries, el regente de Aries es el carnero, o sea, el animal que lo representa es el carnero, donde esos 2000 años desde la recepción de la Torá hasta la destrucción del templo, aproximadamente año 0 de la era común, hasta ahí la humanidad empezó a regirse por la era del carnero, donde el carnero es un animal, por un lado, que va en rebaño, ¿okay? La humanidad empezó a ir, a desplazarse en conjunto, donde empezó a dar sus primeros frutos, sus primeros productos, la lana. Pero el carnero es obstinado, le cuesta, realmente a veces hay que moverlo, hay que jalarlo para que él vuelva otra vez a la manada. Y así pasamos esos 2000 años. Después se entró en la era de Piscis, los peces, la era, por una parte, del oscurantismo, la era de las pruebas, la era de la proliferación, la tecnología, la ciencia, empezó a avanzar. Empezamos a avanzar muy lentamente, hasta 2000 años, hasta ahora, y ahora empezamos 2000 años, la era de Acuario, la era de la informática, de la globalización,
donde todos comenzamos a converger. Siendo que había un cambio de era, había un cambio de mentalidad de Tauro hacia Aries. En Aries empieza a regir ya. Aries es el liderazgo, ¿verdad? Y para establecer liderazgo hay mandamientos, hay leyes. Empieza a regir la Torá. La proposición de estos magos egipcios y de ese conglomerado egipcio era quedarse en la mentalidad primitiva del toro. Y por ello, la imagen que emerge es la imagen de un toro, un buey, indicando que ellos se querían quedar en ese proceso sin dar el paso siguiente para el avance, el crecimiento y la evolución de la humanidad hacia un formato más elevado y excelente. Ese fue la proposición de esos grupos, y por ello se produjo ese acontecimiento donde quedó involucrado una de las personalidades más prominentes del pueblo de Israel. Quedó cautivado en ese estándar, en ese proceso. Sin embargo, a las 6 horas bajó Moshe. Moshe ya estaba advertido y presentó las tablas. La fiesta continuó y allí Moisés entró en una controversia interna. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí estoy trayendo el mandamiento, la propuesta de una nueva generación, la propuesta para la libertad del ser humano, la propuesta para ser mejor persona. Pero esta gente está celebrando su primitivismo. ¿Cómo resolvemos esto? No están realmente, dijo Moshe, no están a la altura. Todavía no han comprendido el proceso. Y en ese momento, esas letras que habían sido escritas por la divinidad, al percibir que las personas realmente se negaban a crecer, a evolucionar, la misma espiritualidad se retiró. ¿Qué quedó? Quedó un conglomerado de piedra. Pero ustedes en algún momento han alzado la piedra. La piedra es pesada. Y Moisés no pudo sostenerla y la arrojó. Esto libera a Moisés de la responsabilidad directa de ser él quien arrojó las tablas, porque qué autoridad revestía a Moisés para decir, ¿las mantengo o las arrojo? Ninguna. Pero la naturaleza, la ley de gravedad, lo obligó
o tomó la decisión por él. No sabemos, o sí sabemos. Evidentemente él fue, recibió y quería traer el mensaje, pero el mensaje no había coherencia entre el receptor y lo que iban a recibir. Había que hacer ciertas correcciones, especialmente en lo que es esa mentalidad, primero, de magia negra, segundo, de politeísmo, de una visión fragmentada de la vida, de los procesos humanos, donde creemos que la vida es de 1 a 70 años y después ¿qué? Todo el mundo se muere, no pasa nada. Esa es una visión fragmentada porque realmente pasa mucho después. Hay una trascendencia después. Entonces la visión integral incluye los 70 años más el proceso posterior. Y así sucesivamente, una gran incoherencia entre uno y otro. ¿Y qué aprendemos de todo esto? En primer término, la fuerza de la idolatría. La fuerza de los dioses extraños, dioses ajenos, donde el ser humano pierde su perspectiva del camino a seguir, donde aún personas sabias, personas entendidas, personas conocedoras, personas de un gran trabajo profundo e interno, pueden caer en ese abismo. Y es un abismo. Y vemos a Aarón, el ejemplo de Aarón. Por supuesto que fue reivindicado por su hermano Moisés. Él aceptó, asumió su responsabilidad y continuó su camino. Por ello, cuando más adelante él tuvo 4 hijos, 2 de sus hijos en un servicio de rituales murieron. Y dice que allí Aarón cayó. Vaidón Aarón. ¿Qué quiere decir? Que se silenció. Quiere decir que reflexionó y captó la circunstancia de que en esa oportunidad hay una analogía con esta oportunidad, y allí cerró el proceso. Hay unas vinculaciones que no es este el momento para explicarlas, pero sí esos 2 magos que lo indujeron a él a pensar inadecuadamente tienen que ver con esos 2 hijos que también murieron inadecuadamente. Y él selló el proceso y volvió otra vez a ascender la montaña. Y aquí aprendemos que
todo este proceso de conexión con la divinidad a través de nuestra preparación como templo para la chispa divina. Es un proceso con subidas y bajadas, donde debemos estar atentos y alertas, ojos abiertos a cada instante, a cada momento. Nuestra conciencia debe ser en cada micra de atención. No podemos estar pendientes de otras cosas porque no vaya a pasar lo que le ocurrió a Aarón, que se descuidó y fue envuelto por esta energía. Pero qué importante aprendizaje para nosotros, que la Torá, la ley, no está sustentada en seres humanos, donde sí son seres humanos, porque tienen virtudes y vicios. No son héroes como héroes mitológicos, donde la fuerza, la potencia, Superman, no tienen realmente caída, sino todos nosotros somos sabios y a veces actuamos con necedad. Somos fuertes, pero en circunstancias demostramos debilidad. Somos alegres, pero ¿cuántas veces nos invade la tristeza y la depresión? Y así sucesivamente. Entender que la Torá, el misticismo, el Zohar, no está sustentado en personajes míticos. Ni Abraham, ni Moisés, ni Aarón eran personas infalibles. No, fueron humanos. Y como humanos tuvieron su frente y su espalda. Y como humanos que vivieron en este plano, donde la condición más importante de este plano es la imperfección. Entonces, sería inadecuado encontrar a Moisés perfecto o a Aarón perfecto. Por ello, lo más trascendente es la capacidad de esgrimir las herramientas idóneas y adecuadas para, cuando estoy en la falda de la montaña, tener la capacidad de seguir subiendo, y cuando me voy a caer, sostenerme, porque las bases que establecí han sido de enorme fuerza y capacidad. Además, la idolatría. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es trasladar nuestra capacidad, nuestro poder, nuestra chispa divina que se aloja en nuestro templo,
no reconocerla y creer que está fuera de nosotros, que los demás sí, pero nosotros no. Eso es idolatría. Y por eso quedamos subyugados, admirados, y decimos, tal cantor, tal futbolista, tal orador, mira lo que es. Pero el día que reconozcamos nuestras capacidades, nuestra sabiduría, la presencia divina en nosotros, ese día, como dijo un libre pensador, o más bien escribió un libre pensador estadounidense, Erich Fromm, y seréis como dioses. El dar y el recibir es clave, es parte de esa enseñanza del Zohar, donde justamente en esta parashá dice que cuando comienza el texto indicando que en el momento de contar a los hijos de Israel para que la bendición recaiga en ellos, no se los cuente uno a uno, sino que otorguen una moneda y se cuentan las monedas. Y el conteo recae sobre las monedas y no sobre las personas, porque contar a las personas minimiza su capacidad espiritual. Y entonces ahí dice, Venatenu, y daréis, ish, cada hombre, kofer nafsho, un rescate por su alma. Es decir, al dar la moneda, representa su alma, es un rescate por su alma. Esa palabra venatenu y daréis es una palabra que se puede leer de derecha a izquierda en hebreo y de izquierda a derecha en español. Ve, la B corta, N, na, la T, la N y la U. Venatenu. Y si la leemos de izquierda a derecha, ve, na, te, nu. Por lo tanto, el dar y el recibir están íntimamente ligados con este proceso de crecimiento de cada persona en el reconocimiento de lo divino que todos tenemos en nuestro ser interno. Solamente unos minutos más para escuchar qué nos dice el Zohar. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, y dijo Dios a Moshe diciendo, Titizá Rosh Ben Israel ifkudehem, cuando cuentes a los hijos de Israel de acuerdo a su número o al censo. Rabbi Abba, Berabbi Aha, Berabbi Yosé, tres grandes maestros, Abu Azle, iban o se dirigían mi Tiberia Lesipori, de Tiberia, lago de Tiberia, donde vamos a estar en nuestro viaje místico, a Sipore, a de Abu Azle, mientras iban caminando, Jamú le Rabbi Elazar de Abate, vieron a Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, que venía de Rabbi Hiyá y Me, y estaba con él Rabbi Hiyá. Amar Rabbi Abba, dijo Rabbi Abba, Vadai nishtatef bahade shechinta, dice,
Él viene, y viene con él la Shejinah. Orijo Leú, Adematu Legabe. Se acercaron y llegaron a él. Que van de Matu Gabayu, siendo que llegaron a él, Amar Rabbi Elazar, Vadai Dichtiv, Ene Adonai El Santikim. Los ojos del Eterno están pendientes y vigilantes de sus seguidores. Beoznav Shamatam. Y sus oídos a sus oraciones. Haikera Kashiahu. Dijo la frase de Rabbi Elazar, donde se refiere al versículo de los Salmos. ¿Qué ojos y qué oído tiene el Creador? Aquí nos está indicando que para el ser humano crecer, ser mejor persona, como lo hemos repetido anteriormente, lo que tenemos que hacer es observar internamente nuestra mirada hacia adentro, reconocer la presencia de Dios en nosotros y entender que su visión y su audición están a nuestro servicio. Una oración, una petición, una acción positiva son elementos concretos y básicos en nuestro proceso de crecimiento. Hasta un nuevo encuentro con nuestro querido Zohar HaKadosh.